Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Orellana. Si alguien puede escucharme, por favor, puedes alimentar. Sí, se escucha bien, ingeniero. Buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, no sé si me conocen, pero yo daba clases en la UTO en sistemas hasta el 2011. Me imagino que ya ninguno de ustedes me ha llegado a conocer. De todas maneras, si todos son de sistemas, bueno, me alegra. Tengo una lista de 35 alumnos, sin embargo, apenas han entrado 20. Bueno, 21 ahora. Entonces, no sé, me imagino que se están enterando tarde, pero nuestra metodología de trabajo, les voy a explicar sobre eso, vamos a charlar un poco al respecto para ver si podemos modificar algo y luego nos adentramos de lleno al tema, ¿ok? Nos han pasado un cronograma que está publicado, ustedes lo pueden ver por el calendario principalmente. Estamos empezando hoy 16 de octubre, viernes, mañana 17, luego tenemos la segunda semana, el 23, 24, 25, una tercera semana del 26 al 31, que no está marcada en el calendario, pero que me la han indicado como una semana de revisión de prácticas, consulta de algún tipo de dudas, preparación para un examen. Y una cuarta semana que vendría a ser el 6, 7 y el 8. Entonces, no sé si alguien está en desacuerdo con el cronograma, si tiene algún inconveniente. Yo quiero proponerles algo. En realidad, la tercera semana pienso que no es el lugar correcto para prepararse para un examen o para resolver prácticas. Yo pienso que la última semana podríamos dejarla para justamente esto y reservar solamente el día 8 como sesión, el día 8 para el examen final. Entonces, toda la semana del 2, voy a marcar un momentito, por favor. Bueno, solamente estoy presentando esa, voy a presentar toda mi pantalla para poder trabajar con todo. Entonces, está bien el 16 y 17, está bien el 23, 24, 25, y aquí yo sugeriría que sea 30, 31 y el primero, como clases seguidas durante 3 semanas. ¿Está bien? Y esta semana, hasta el sábado, dejarla recién para consultas, revisión de prácticas por mi parte, porque ustedes van a entregar prácticas semanales, una preparación para el examen, algún tipo de dudas que puedan tener, etcétera, etcétera. No sé si están de acuerdo. El día 8 sería el cierre del módulo con el examen final. De esta manera movemos un poco la tercera semana, la llevamos a la cuarta, pero nos da continuidad en el estudio y nos deja la última para prepararse para el examen y hacer o cumplir con todos los trabajos pendientes que tenga. Los escucho. Por mí no hay problema, ingeniero. ¿Alguien está en desacuerdo? Utilice el micrófono, por favor, no chat. Porque para poder ver el chat tengo que cambiar de pantallas. Y normalmente cuando estamos presentando algo, no me gusta mucho cambiar pantallas. Por eso también vamos a hablar un poco de la puntualidad. Buenas noches a todos, buenas noches, ingeniero. Considero que está muy bien la propuesta que nos está haciendo. Vamos a tener tiempo también de estudiar. Ok, ¿alguien que esté en desacuerdo? ¿Alguien que tenga algún problema? Shirley, estás presente, ¿no? Sí, ingeniero, me parece perfecto. Sí, porque he leído lo que me dieron en el contrato y ahí decía que se puede fácilmente modificar algo, lo importante era respetar las horas y creo que aquí hasta nos estamos excediendo, no hay problema. ¿Está bien? No, ingeniero, Entonces, sí. este sería lo que quedamos. Yo lo voy a subir este archivo ya con las modificaciones al Classroom. ¿Está bien? Ok, siguen llegando, entonces esto es lo que no quiero que ocurra durante las clases, ¿no?
que vayan llegando tarde y que de alguna manera nos vayamos perjudicando. Vamos a hablar al respecto. ¿Está bien? Entonces, de momento están 25 personas de 35. Hay mucha diferencia. ¿Está bien? Para preservar el ancho de banda, sería bueno que quiten sus cámaras. Por favor. ¿Está bien? Quiten las cámaras. No hay ningún problema. O sea, si necesito ver sus caras, va a ser en el examen. No se preocupen. Entonces, la plataforma que estamos usando es Classroom. Todos ya me imagino que han accedido a esta, aunque no creo que sean todos. Fíjense que apenas hay 26 alumnos inscritos de 35. ¿Sí? Lo que les había recomendado, justamente en el tablón de Classroom, esto les va a llegar como notificación a sus correos. Lo bueno de G Suite es que como se asocian con un correo, cualquier cosa que yo publique les va a llegar a sus correos directamente. No tienen que estar entrando a la plataforma cada vez para revisar cosas. Yo les había pedido que actualicen sus nombres, que estén con nombres completos, posible fotografías. O sea, es interesante ver quién está detrás de otro nombre, ¿verdad? Yo he puesto mi fotografía, no es la más actual que tengo, pero bueno, no creo que haya cambiado. Espero que no haya cambiado mucho a partir de este punto. Les decía, aquí tengo nombres, por ejemplo, que están incompletos. Andrés GF, o sea, yo no sé quién es, ¿verdad? Tengo un Marco Antonio MS. Entonces, no manejen ni seudónimos, manejen nombres completos y en lo posible coloquen una fotografía. Aquí Walter Pinaya ha puesto una fotografía dibujada, no sé si es él o es un dibujo. Me gustaría que pongan sus fotografías, así podemos vernos, podemos fácilmente identificar quién está diciendo qué. ¿Está claro? Esto por favor actualicen. Esto es su perfil de Google, obviamente. Sigue llegando. Entonces, la idea es que vamos a pasar 3 horas a partir de las 7 de la noche, hasta las 10 de la noche. Lo que no me queda claro y no he visto en ningún lado es que si vamos a tener un espacio de descanso o va a ser todo continuo. Normalmente cuando hacíamos 4 horas en las presenciales, teníamos un lapso de 15 o 20 minutos para que descansen, ¿no? Shirley, ¿sabes algo al respecto? Bueno, Inge, no nos dijeron nada acerca del descanso, pero como ustedes gusten, o acortar un poquito el tiempo, terminar 10:30, como ustedes gusten, cosa de aprovechar toda la hora, ¿no? No están Ya, siendo tan rígidos en este aspecto. ok, podemos, o sea, tenemos 3 horas de 7 a 10 en todo caso, ¿no? Entonces, aquí, sí, de 7 a 10 de la noche tenemos, son 3 horas, ¿no? Entonces, podemos tal vez terminar un poco más antes algún día o excedernos un poquito otro día. Va a depender del contenido que tengamos que hacer. ¿Está bien? Ok. Primero, los perfiles. Lo siguiente, tienen una pestaña que dice trabajo de clase. Bueno, no están viendo, no van a ver lo que les estoy mostrando en este momento porque es algo que voy a ir publicando en función de lo que vayamos avanzando. Aquí tenemos todo el curso ya hecho. Todo el curso completo. Voy a ir aumentando algunas cositas pequeñas, pero vamos a ir viendo en función del avance. En este caso, por ejemplo, lo que ustedes ya tienen acceso es a la unidad 1, que les está mostrando material para la unidad. Y tienen los 4 temas que vamos a avanzar hoy día, más 2 documentos adicionales. Si se han fijado, los que se han fijado, han debido ver que estamos siguiendo una currícula de una tecnología, que es Cisco. Hasta el año pasado yo había trabajado solamente con Cisco a nivel de certificación. Actualmente soy también instructor Cisco, pero este año también he hecho un curso con Huawei y soy instructor Huawei certificado. Entonces, la gran diferencia entre Cisco y Huawei, si no lo sabían, porque yo tampoco lo sabía, es que Huawei profundiza mucho más la parte científica que Cisco. Cisco lo ve como tecnología, es muy por encima, pero Huawei se va al fondo. El examen de Huawei es crítico para poder aprobarlo. El de Cisco se van a dar cuenta, o sea, porque, bueno, no es que vayamos a dar examen Cisco, pero no es tan fuerte, van a ver en su contenido, en todo caso. Entonces ya he empezado a introducir elementos que son parte de la currícula Huawei y que van a
complementar lo que veamos en Cisco. Entonces vamos a utilizar dos tecnologías para la materia, la tecnología Cisco y la tecnología Huawei. ¿Está bien? Justamente para lo mismo, les había publicado la parte de herramientas. En las herramientas les he publicado Packet Tracer 731. Esta es la última versión. Si no tienen 64 bits, se los puedo descargar la versión de 32 bits para que lo tengan, si alguien necesita. O si necesitan para Mac OS, también se lo puedo bajar, o si necesitan para Linux. No hay ningún problema, me avisan. Otra herramienta que vamos a utilizar es el Wireshark. Hoy día ya vamos a empezar a trabajar con esto. Esto debería estar instalado en sus máquinas, porque vamos a hacer un trabajo teórico práctico, vamos a hacer laboratorios. Los laboratorios van a hacerlo junto conmigo, van a empezar a desarrollar el laboratorio, vamos a llegar a resultados, pero ustedes tienen que llenar un informe como práctica. Entonces, no van a tener mucho que hacer como pendiente, sino complementar lo que están haciendo en ese momento. Esta herramienta, esta tercera, es el emulador de Huawei. Y esta es muy profesional frente al Packet Tracer. Se parece mucho a GNS3, si alguna vez lo han utilizado. GNS3 permite trabajar con máquinas virtuales de los softwares que son el sistema operativo de los routers o de los switches. Y al mismo tiempo permite trabajar con máquinas virtuales a nivel de Windows o cualquier sistema operativo de PC que instalemos. Esta versión va un poco más allá. Esta versión de emulador trabaja con Wireshark también. Entonces, en la emulación que hagamos, podemos fácilmente capturar paquetes. Entonces, es muy importante para aprender. Hoy ya van a tener una práctica que van a tener que utilizar con esta aplicación. ¿Está bien? Para esto necesitan instalar VirtualBox. Les voy a, bueno, si no recuerdo el momento que les estoy mostrando, me hacen un recuerdo para que les diga qué versión de VirtualBox soporta esta versión de emulador. Porque si ponen la última de VirtualBox no va a funcionar. ¿Está bien? Entonces, a medida que vayamos desarrollando el contenido, vamos a ir viendo los elementos que tenemos. Bueno, había pensado en un proyecto, pero me han pedido más un examen, entonces tal vez el proyecto sea solamente como prácticas, como tal. ¿Está bien? Entonces tenemos 5 temas que son el contenido del módulo. El primer tema tiene que ver con conceptos básicos de conmutación, switching. Todo el curso es switching en la práctica. Las redes se dividen en 2, como deben saber, switching y routing. No vamos a ver routing más que elementos muy básicos cuando tengamos que unir algunas VLANs, pero eso me imagino que lo van a ver en otro módulo. Nuestro módulo se concentra en lo que es switching. Entonces, hoy día vamos a revisar este tema, no sé si lo completemos, si no, vamos a dejarlo para mañana, lo que nos quede. La unidad 2 tiene que ver con VLANs, o sea, una vez que entendamos cómo funciona un switch, qué implica un switch a nivel de capa 2, etcétera, o entender un poco a capa 3, vamos a adentrarnos en la segmentación, que vendría a ser las redes virtuales. La unidad 3 tiene que ver con árbol de expansión, cómo los switches permiten eliminar ciclos. Entonces vamos a trabajar con eso. Aquí fíjense que hay una configuración de Cisco. Aquí va a aumentarse también la configuración de Huawei, porque Huawei trabaja. Lo que me he dado cuenta es que Cisco normalmente inclina la tecnología hacia su lado, es decir, genera protocolos marca Cisco, propietarios de Cisco, de tal manera que solamente appliance Cisco puedan utilizarla. Sin embargo, Huawei es muy abierto y me ha parecido muy interesante, porque lo que implementa es el protocolo genérico. Entonces, cualquiera puede utilizar el software de Huawei sin problema, bueno, no sé si cualquiera, entre comillas, pero por lo menos está implementando el protocolo genérico. Mientras que Cisco hace adecuaciones al protocolo genérico y le ponen un nombre específico y es propietario para ellos. Vamos a trabajar con Spanning Tree en unidad 3. La unidad 4 vamos a hablar de bridging, o sea, puenteo. En realidad un switch es un puente, pero vamos a hablar de puenteo en el sentido de manejar un switch de mejor manera. Vamos a hablar de, por ejemplo, conmutación capa 3. No debería tocarnos, pero estamos hablando de switches. Entonces vamos a hablar de switches de capa 3. Vamos a hablar de intercanal, una forma de hacer link aggregation se llama en Huawei, una forma de
unir varios enlaces para que se comporten como uno solo. ¿Está bien? Y el tema quinto, el último, va a tener que ver enrutamiento entre VLANs. Igual aquí vamos a hacer la forma en la que se hace con Cisco, la forma que se hace con Huawei. Ese es nuestro contenido. No sé si tienen alguna consulta o duda al respecto. ¿Nada? ¿Todo bien? Ya son 28. Vamos a llamar lista. Ok. Entonces, si no tienen dudas, podemos empezar a trabajar con nuestro primer tema. ¿Está bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? Bueno, yo tengo una duda, ya que ustedes no la tienen. Adelante, adelante. Adelante, ¿querías decir algo? Sí, ingeniero, está todo correcto, podemos continuar nomás. Ok. Bueno, yo tengo una duda. Van a ser prácticas, pero nadie ha preguntado nada al respecto. Fíjense que en cada módulo vamos a hacer laboratorios. Hoy día vamos a trabajar con estos laboratorios. Los van a hacer junto conmigo si quieren. Pero van a tener prácticas. Todas estas son prácticas que derivan de cada uno de los laboratorios que hagamos. Entonces, estas tienen que entregarle una semana. Se van a tener toda la semana para desarrollar estas prácticas. ¿Está bien? Por cada uno de los temas tienen laboratorios y tienen las prácticas. Tienen máximo la semana. Es decir, el siguiente viernes, hasta medianoche si quieren, tienen para entregar la práctica. Puedo poner una semana hasta las 23:55, que es la hora para entregar. No se acepta ninguna práctica retrasada. O sea, sería incoherente pensar que si en una semana no lo han hecho, los últimos 5 minutos lo hagan, ¿verdad? Entonces, tienen que entregar con tiempo. No se confíen en las horas. 23:55 del día viernes se va a cesar las prácticas. Y aunque tenga la opción de entregarla, se va a registrar como práctica retrasada. Ya no tiene nota. ¿Eso está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ok. El otro elemento es la puntualidad. Por la hora, pienso que todos ya deberían estar en su casa, y sobre todo todavía por la etapa de desconfinamiento, los trabajos acaban a las 4, y bueno, hay un montón de argumentos. Tratemos de empezar puntual. O sea, yo voy a poner en el Classroom, tal como he puesto hoy día, siempre la clase virtual, la hora y el enlace. Y lo voy a poner unos 15 minutos o hasta 10 minutos antes, y cosa de que vayan entrando. La idea es que a las 7 en punto podamos empezar. Y se han dado cuenta, si empiezan a llegar tarde, yo tengo que cambiar pantallas para poder aceptarles. No tengo que publicar una pantalla y estar hablando sobre esa y al mismo tiempo estar aceptándolos. Entonces, tratemos de ser puntuales y que de alguna manera no nos perjudiquemos. ¿Eso también está claro? Sí, ingeniero, está claro. No se olviden las recomendaciones de los nombres, eso es muy importante. Ok, empecemos entonces. Las redes que vamos a trabajar, bueno, todas las redes que trabajamos en este momento se llaman o tienen un nombre de tecnología llamada Ethernet. Ethernet. También se la ha asociado con la IEEE 802.3. Esa vendría a ser la Ethernet. Si revisamos, por ejemplo, la IEEE 802.org, aquí tenemos que esta tiene que ver con redes LAN y MAN. Normalmente la IEEE 802 se ha creado para redes de área local, no tanto de área metropolitana. Sin embargo, por la coyuntura de que las redes WAN no se han podido desarrollar en el lado inalámbrico, por ejemplo, como se quisiera, y la tecnología móvil de 3G, 4G, 5G la ha avasallado de alguna manera, entonces la IEEE ha empezado a trabajar en redes de área metropolitana también. Entonces, a nivel inalámbrico no solo se está trabajando como Wi-Fi, se está trabajando en otro esquema que tiene que ser inalámbrico, pero metropolitano, que le va a dar pelea de alguna manera a lo que es 3G, 4G. WiMAX era la tecnología que vendría a ser la competencia de 3G, 4G. Sin embargo, WiMAX ha perdido la pelea. Si vemos aquí, estos son los comités
802 del estándar aún activos. Y aquí podemos ver la 802.3, que es justamente Ethernet, la que vamos a empezar a trabajar hoy día. La 802.11 es otra que es muy importante y viene a ser wireless LAN o Wi-Fi, como la conocemos. Pero aquí se está desarrollando redes inalámbricas de área metropolitana, que están peleando por la cuestión 3G o 4G. La 802.16, que no aparece aquí, es WiMAX. 802.15 es justamente Bluetooth o Zigbee. Zigbee vendría a ser lo que estaría representando como Internet de las cosas. Y Bluetooth, bueno, ustedes saben lo que es Bluetooth. Entonces, aquí tenemos varios esquemas, pero muy pocos que quedan activos. Veamos la lista de aquellos que están en hibernación o desactivados, perdón. Fíjense lo que les decía, 802.16 está hibernando. No está desactivado todavía, esto es WiMAX. Pero perdió la pelea. Había una idea de que salga WiMAX 2 junto con LTE avanzado. Ha salido LTE avanzado, lo que hemos conocido como 4G, y WiMAX 2 no. Entonces se ha quedado en hibernación. Y bueno, pienso que está todavía en hibernación con la idea de que se va a dar cierto tipo de soporte, pero ya se está perdiendo. En nuestro país todavía WiMAX se sigue ofreciendo, hay algunos operadores que todavía ofrecen. Y bueno, estos todavía están en hibernación. Fíjense que aquí tenemos un Wireless Regional Area Networks, que era mucho más grande que un MAN. Pero sin embargo también perdió la pelea contra 4G y 3G. Aquí tenemos los otros esquemas. Vamos a hablar mucho de 802.2, que viene a ser el control de enlace lógico. ¿Y por qué estamos hablando del control de enlace? La capa de enlace a nivel de OSI va a ser hasta el punto que nosotros tengamos que llegar. No vamos a llegar más arriba. ¿Alguien recuerda qué está por encima de la capa de enlace? La capa de transporte. No, Entonces, en la capa de enlace de datos. no, La la capa capa de de- enlace. La capa de red. La capa de red, exactamente. Tenemos la capa física abajo, la capa de enlace, que se divide en dos subcapas de control de acceso al medio y la subcapa LLC, y por encima tenemos la capa de red. Nuestro módulo solo se tiene que concentrar en la capa física y la capa de enlace, sobre todo en la capa de enlace. Pues en otro módulo hablarán de la capa de red, me imagino que en otros módulos de las otras capas. ¿Está bien? Pues aquí tenemos otras tecnologías que han competido con Ethernet en su momento. Token Bus, pero principalmente Token Ring, y que han perdido la batalla. Estas dos tecnologías le correspondían a IBM. ¿Y por qué han perdido la batalla? Vamos a hablar un poco al respecto más tarde. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos todas las que ya están inactivas. Fíjense cuántos trabajos, investigaciones, un montón de tiempo y dinero que ya no sirve. Y solo los que están activos vendrían a ser los otros esquemas. Estos, ¿no? Estos son los que están activos todavía de la IEEE 802. ¿Estamos bien? Ok, entonces, el término de bridge, que significa puente, y switch, que significa conmutador, vamos a ver que cuando hablemos del switch, pero a niveles de protocolos de expansión, por ejemplo, vamos a referirnos a bridge. Internamente el switch maneja bridge, maneja puentes. El uso de puentes y switches nos permite interconectar redes. Los switches Ethernet han aparecido recién en el 91, pero no significa que en el 91 se hayan creado las redes. Mucho más antes ya han empezado a aparecer las redes. Calpana, una empresa, ha lanzado un appliance, un equipo que se llamaba EtherSwitch. Obviamente Cisco lo ha adquirido en 94 y ha empezado a desarrollar los switches en función de esta tecnología de Calpana. Un switch no es otra cosa que puentes multipuerto. Si un switch tiene 8 puertos, son 8 puentes. El bridge y el switch tienen función OSI de capa 2, como les había dicho, nivel de enlace de datos. Por debajo, a ver, aquí tenemos la capa física y la capa de enlace. ¿Cuál es el dispositivo que funciona en la capa física? Un dispositivo que ya no hay en el mercado, pero que todavía en algunas empresas existe, hub.
¿Cuál es la diferencia entre hub y switch? Vamos a verlo en el tema. Aquí arriba, a nivel de enlace, estamos hablando de puentes y switches. En la capa de red estamos hablando de routers. Y en la capa de transporte y aplicación, de pasarelas o gateways. ¿Está bien? Son los appliances, normalmente. Actualmente existen dispositivos que hacen una mezcla. Por ejemplo, existen dispositivos inalámbricos que hacen de router, de switches y aún de access points, ¿no? Hay unas mezclas de entre las funciones. Pero claramente cada una de estas tiene funciones específicas. Si bien en algún appliance, en algún dispositivo pueden colocar funciones de otra capa, no es lo razonable. Sin embargo, le llaman router aun cuando no enrute, no está encaminando, solamente está ejecutando algunas funciones adicionales. ¿Está bien? Ethernet es una familia de tecnologías de redes que está definida en la I802, que se ha hablado a nivel de enlace, y 802.3 como Ethernet. Admite anchos de banda de 10, si bien no ha empezado en 10, pero se ha estandarizado como 10, 100, 1000, 10.000, 40.000, 100.000. Estamos hablando de Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet, 10G Ethernet, 40G Ethernet y 100G Ethernet, la última. Se está hablando de 400G. Si uno entra a la página que les he mostrado, la IEEE802.org, pueden fijarse cuáles son los últimos avances que se están haciendo en cada una de las tecnologías. Y van a fijarse que son 400 gigabits por segundo a nivel de fibra que se están investigando. Y bueno, si dan la investigación da luz, significa que vamos a tener un estándar con 400 gigabits por segundo. Fíjense que estamos hablando de cableado. Esto no tiene nada que ver con inalámbrico. ¿El inalámbrico a qué velocidad llega? ¿Alguien me puede decir? Un Wi-Fi, por ejemplo, ¿a qué velocidad llega? Ni idea. No le corresponde al tema, pero bueno, es por lo menos una curiosidad. ¿Alguien tiene Wi-Fi en su casa? ¿Nadie? ¿Todos están conectándose por datos móviles? Inge, a unos 22 megabytes por segundo, más o menos. ¿No? Generalmente he visto, Inge, que en la norma N para 2.4 llega entre 300 y 600 megabits por segundo. Y para 5 gigahertz, si no me equivoco, sobrepasa el giga, si no me equivoco. Ok. Las normas actuales, la 802.11 ACAD, llegan hasta 6 gigas en teoría. 6 gigabits por segundo, no bytes, no hay que confundir, ¿no? Si uno está multiplicando por 8 si hace eso. No está bien. Entonces, normalmente si hablamos de 802.11G o N, que actualmente la mayoría de los que lo que tenemos en casa son N, ya no son Gs, los G están hablando de 54 megabits por segundo y los Ns de 108 megabits por segundo, pero utilizan antenas MIMO, significa 2 antenas, 4 antenas, etcétera, que duplican o cuatriplican la velocidad. Es por eso que dice que llegan a 600 megabits por segundo. Es teoría, no es práctica. Pero fíjense cuán lejos están de los cableados. Estamos hablando de 1 gigabit inalámbrico a 100 gigabits cableado, actualmente estandarizados. Pues hay mucho por recorrer para la parte inalámbrica. Ahora, si hablamos de tecnología móvil, 3G, 4G, ¿qué velocidad alcanza? En teoría, 1 giga. En la práctica, ¿cuántos reciben de Entel, de Tigo, de Viva? Hasta 30 megas. Imagínense. Así que hay una gran diferencia entre la comunicación inalámbrica y la alámbrica. Lo que vamos a ver en el módulo es comunicación alámbrica. ¿Está bien? Los estándares de Ethernet están definidos en la capa 2 y en la capa 1. En la capa 2 se manejan 2 subcapas. La capa de control de acceso al medio, que vamos a ver muy poco porque no tiene que ver mucho con el tema, pero la que vamos a ver más es el control de enlace lógico. La capa que estaría más cerca de la capa de red y no
la que está más cerca de la capa física. Esa es la diferencia. Ok, si vemos este esquema, vemos las dos últimas capas, la capa física y la capa de enlace de datos. La capa física tiene que ver con el medio físico, es decir, cómo viajan los bits, cómo se señalizan los bits, cómo se codifican los bits. Si vamos a tener voltajes de +5 o -5 o de 0 +5, o si va a haber impulsos de luz, en el caso de la fibra óptica, que se presenten los bits. Eso va a permitir que viaje la información. Aquí tenemos estándares que, por ejemplo, se pueden manejar con el cable coaxial, como 10 base 2 o 10 base 5, estos dos, sobre par trenzado, que vendría a ser 10 base T o 10 base TX. Si manejamos sobre fibra óptica, podemos tener desde 100 para adelante, 100, 1000 base CX, por ejemplo, para fibra óptica. Tenemos 1000 base T para UTP. Tenemos 1000 base ST para fibra, este vendría a ser monomodo, ¿sí? El multimodo. Entonces, vamos a tener estándares que nos van a definir por el cable distancias, velocidades, topologías. Aquí vamos a tener esquemas que nos van a hacer variar. Si utilizo cable coaxial, voy a utilizar una topología en bus. Si utilizo UTP o par trenzado, voy a utilizar una topología en estrella. Si utilizo fibra óptica, puedo utilizar un anillo, puedo utilizar un bus, no estrella, no es conveniente, pero puedo cambiar topologías. Si utilizo cable coaxial, voy a alcanzar hasta 185 metros entre dos extremos de mi red. Si utilizo UTP, voy a alcanzar hasta 100 metros entre dos segmentos. Entonces, si tengo una computadora, un switch y otra computadora al otro extremo, puedo alcanzar 200 metros, pero puedo hacer una estrella extendida o una red jerárquica donde voy uniendo switches con switches y puedo alcanzar mayores distancias. Si voy a hablar de fibra óptica, si tengo monomodo, voy a tener hasta distancias de 100 kilómetros, y si voy a tener multimodo, voy a tener distancias de 2 a 5 kilómetros. Entonces, varían en función de la tecnología. Pero esta es la parte física. Esta parte del medio físico es cómo se conecta. Esta subcapa de señalización, si vamos a tener voltajes que se presentan los unos y los ceros, si vamos a tener pulsos de luz, como les decía, que me permitan señalizar y codificar. Entonces, ya tengo los bits a este nivel. Lo que necesito es control de acceso al medio. ¿A qué me refiero con control de acceso al medio? ¿De qué forma voy a acceder al cable? A ver, en este momento que estamos dando la clase, yo estoy hablando y ustedes escuchando y a veces ni siquiera quieren participar, estamos utilizando un medio que vendría a ser el Internet. Ese es nuestro medio. Pues podríamos considerarlo entre alámbrico, inalámbrico y una mezcla de todo. Pero vamos a suponer hipotéticamente que estamos en una clase. Ustedes están sentados ahí en la clase, yo estoy adelante hablando. ¿Cuál sería el medio que estamos utilizando para comunicarnos? El lenguaje. No, Una red alámbrica. En LAN. no. A ver, estamos en una clase, ustedes sentados en sillas y yo al frente en la pizarra. ¿Cómo va a ser una red alámbrica? Ah, el receptor, emisor. No. ¿Cuál es el medio? Cuando conversan ustedes, ¿qué medio utilizan como que les permita comunicarse? Cuando están frente a ¿Sonido? frente. No. ¿Por dónde viaja el sonido? Por el aire. Por el aire. Exactamente. Ese es el medio, el aire. Ahora, ¿no? Volvemos a la hipotética idea de que estamos en la clase todos reunidos. ¿Está bien? Y el aire es nuestro medio para comunicarnos. ¿Qué reglas seguimos para que la comunicación sea la adecuada? Un ambiente cerrado y, bueno, evitar lo que es el ruido. Sí, pero no afecta. O sea, para comunicarnos. No importa si estamos en un patio, vamos a seguir comunicándonos. ¿Cuáles son las reglas que seguimos para una adecuada comunicación?
¿Cuáles son las reglas que estamos siguiendo en este momento para comunicarnos? Es una comunicación síncrona. ¿Por qué tienen que irse a elementos técnicos? No quiero elementos técnicos, quiero que me digan qué reglas seguimos para comunicarnos, no en la materia de redes, de manera general. Uno escucha y el otro habla, o uno habla Ok, y el otro ahí hay escucha. una regla. Ahí hay una regla, por ejemplo. Entonces, si uno quiere hablar, ¿qué tiene que hacer? Levantar la mano. En el caso del aula, sí. En este caso que no nos estamos viendo, ¿qué tendrían que hacer? Prender el micrófono. Y hablar. Pero para prender el micrófono y hablar, qué tendría que suceder antes? Esperar a que termine de hablar. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es esperar, escuchar el canal y que esté libre. Si el canal está libre, puedo hablar. Si el canal está ocupado, espero. Si dos de los... ¿Cuántos ya estamos? Dos de los 28 al mismo tiempo les ocurre decir algo, qué va a ocurrir? No se va a escuchar bien. Va a haber una interferencia, va a haber una colisión. Entonces se va a perder la información. Y eso es porque estamos usando inadecuadamente el canal. Entonces la idea es que el control de acceso al medio sean las reglas, los protocolos que nos permitan regirnos cómo tenemos que acceder al canal. En el caso del cable, ¿cómo accedemos a este tipo de cable o cómo accedemos a este otro tipo de cable? En el caso del aire, a nivel de Wi-Fi, ¿cómo se accede para que no haya interferencias o colisiones? A eso se refiere control de acceso al medio. El que más se usa en redes Ethernet se llama CCMA-CD. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? Ni idea. Ok. Vamos a hablar también de la subcapa de control de enlace lógico. ¿De qué se encarga esta capa? Esta capa se encarga de encapsular. ¿Qué es encapsular? ¿No? Aquí estamos hablando de encapsulación de datos. Para encapsular delimitamos tramas. ¿Para qué? Para detectar errores y generar un direccionamiento. Parece chino. Volvamos a este esquema. Aquí tenemos ceros y unos, ¿se acuerdan? Ceros y unos. Para llegar a este nivel, estos ceros y unos tienen que ser entendibles. Entonces, si yo tengo una cadena larga de ceros y unos, ¿cómo sé dónde empieza un bloque de información y dónde termina? No lo sé. Es muy difícil. Entonces yo necesito generar un mecanismo en esta subcapa que me permita saber justamente dónde empieza algo y dónde finaliza. Y a eso nos referimos con delimitación de tramas. Se llama trama o frame a esos bits delimitados. Un bloque de bits que van a tener direcciones, pero principalmente nos va a servir ¿para qué? Para detectar errores. Vamos a saber si ese conjunto de bits está llegando o no con un error. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok. Esas tramas de las que les estoy hablando trabajan a un nivel que no importa si por encima está una tecnología diferente. Por ejemplo, TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, no importa. Estas tramas a nivel físico y enlace van a funcionar de la misma manera. De todos los esquemas que les he hablado, por ejemplo, los que han sobrevivido son dos: Ethernet y lo que tendríamos a llamarle como Wi-Fi. Ambos se comportan prácticamente de la misma manera. Es como que si el Wi-Fi hubiese nacido de Ethernet. Si llevan comunicación inalámbrica, van a fijarse que las tramas que se crean de Wi-Fi o de 802.11 difieren ligeramente de las tramas de Ethernet. ¿Está bien? Tenemos dos tipos de tramas de Ethernet: la 802.3 y la Ethernet 2, que tienen alguna variación en algunos campos.
Les había dicho que tenemos delimitadores, pero antes de delimitadores tenemos preámbulos. Tenemos 7 bits que mandan 0101010101, información inútil. ¿Pero para qué sirve? Para que uno se dé cuenta que está viniendo una trama. El equipo receptor se va a dar cuenta que está viniendo una trama. Luego aparece el delimitador de inicio de trama, que no es otra cosa que un 0, 6 unos y un 0. Luego aparece la dirección de destino, que son 48 bits, la dirección de origen, que son 48 bits, la longitud puede variar. O sea, en la IEEE 802.3 tiene este campo, pero en la Ethernet 2 tiene el campo tipo. En este campo longitud se introducen más elementos, que vamos a verlos más adelante, pero donde podemos destacar que también tiene tipo. Y lo que nos importa es el tipo. ¿Qué se refiere al tipo? El tipo nos da la idea de qué protocolo está por encima, a dónde estamos apuntando. Si es en el caso de red TCP/IP, el protocolo será IP, por ejemplo. O podría ser un protocolo ARP. Entonces, ahí nos va a dar el tipo de protocolo, nos va a enlazar con la capa superior. Tenemos datos, si quieren, de manera general, y dependiendo cuán grande sea o cuán pequeño, si son más grandes que 1500 o menos de 1500, vamos a utilizar el 802.3 o la Ethernet 2. Normalmente nosotros como usuarios utilizamos Ethernet 2. Y el 802.3 se utiliza más para trabajo entre dispositivos, por ejemplo, entre switches. Vamos a utilizar Wireshark para poder capturar estas tramas e identificar estos campos. En Ethernet existen dos tipos de Ethernet. La Ethernet que se ha creado originalmente, la clásica, y que funciona con CSMA-CD, acceso múltiple mediante técnicas de acceso al medio, y la última que utilizamos ahora, Switched Networks, Switched Ethernet, Ethernet conmutada, que funcionan a través de switches. Entonces vamos a empezar con esta y vamos a precisar en esta otra. ¿Está bien? La Ethernet clásica ha empezado a operar 3, 4 megabits por segundo. Esa es la velocidad de inicio con la que se ha creado. Y se ha estandarizado con 10. Se ha creado con 3 a 4, pero se ha estandarizado con 10. ¿Dónde se ha creado? Este es el autor, junto con VIX, de lo que ahora conocemos como Ethernet. Bueno, les he publicado un video, pero lo vamos a ver porque lo que quiero es que tiene subtítulos. Lo que quiero es que atiendan el video y luego me respondan preguntas. ¿Está bien? La idea de la documentación que estoy publicando no es para que la vean el momento que estoy desplegando cosas, sino que la vean antes, que puedan darle una mirada para saber lo que vamos a hacer, pero ya van a haber entendido muchas cosas y van a tener hasta dudas. Y lo importante es eso, que surjan dudas, porque de esa forma vamos a ir ampliando el conocimiento y no nos vamos a centrar solamente en lo que le estoy dando en este momento. ¿Está bien? Entonces, la Ethernet clásica se ha convertido en Ethernet conmutada y esta Ethernet conmutada ha empezado a trabajar a 100, a 1000, a 10.000, a 40 billones, a 100 billones de bits por segundo. Y que se conocen como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit, 40 Gigabit Ethernet y 100 Gigabit Ethernet actualmente. UTP, ¿hasta cuál de estas tecnologías llega? ¿O hasta cuál de estas velocidades llega con UTP, con par trenzado? ¿Alguien puede decir? Por ejemplo, UTP categoría 7. ¿Qué velocidad maneja? La que está marcada justamente. 10G. Se está trabajando en una categoría 8 que vendría a representar 40G, pero que todavía no está en el mercado. Sin embargo, 40G y 100G ya están en el mercado a nivel de fibra. Y se está trabajando en una de 400, imagínense. Así que UTP tiene mucho camino por recorrer si es que lo va a hacer para alcanzarle la fibra.
Normalmente se utiliza el término Ethernet conmutada o solamente Ethernet para las redes actuales. Y no importa la velocidad, estamos hablando de Ethernet. Este esquema es clásico en el sentido de que este ha sido el artículo que han publicado Bob McCarthy y VIX cuando han dado a la luz lo que se llama Ethernet. Esto está volcado, ¿no? O sea, es una imagen que se ha volcado, no sé por qué, al convertir a PDF, no sé, algo ha pasado, pero está volcada. Pero voy a explicarles. Aquí dice en todo caso el Ether. Y está la línea punteada. Esta línea amarilla, tendría a ser como el cable al cual se conectan mediante algún tipo de dispositivos, que debería ser como transceivers. Un transceiver es como un media converter, que pasa de una tecnología a otra. Este transceiver está conectándose a un tipo de adaptador y a una computadora. Entonces, varios de estas computadoras se pueden conectar o colgar a este mismo cable. A este cable, Bob Metcalfe le ha llamado Ethernet. ¿Saben lo que significa Ether? Solo Ether. Obviamente Net es red. Pero, ¿qué es el Ether? ¿Idea? Algunos radialistas todavía un poco antiguos dicen, estamos difundiendo nuestra información al éter. El éter es el todo, el aire, si quieren, el mundo. Y cuando vean el video de Bob McCarthy, él explica por qué le ha llamado Ethernet. Entonces, este cable amarillo vendría a representar un bus, una topología en bus, a la cual se conectan distintas computadoras con adaptadores. Ellos han inventado la tarjeta de red. ¿En qué empresa trabajaba Bob McCarthy, saben? ¿Saben quién ha inventado la primera PC? La primera personal computer. 10 años antes de que salga. Por los 80 sale la cuarta generación de computadoras. Significa microcomputadoras. Una computadora que se puede colocar en un escritorio. Sin embargo, 10 años antes, la empresa Xerox ya tenía una PC, una computadora pequeña que se podía colocar en un escritorio. Ellos han inventado el ratón, ellos han inventado la interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica Steve Jobs les ha copiado, entre comillas, y ha creado su macOS. O bueno, ha creado en primer término Apple Lisa. Bill Gates le ha copiado a Steve Jobs y ha sacado un OS2 junto con IBM. Y el OS2 luego se ha convertido, bueno, ha sacado las ideas para trabajar con su Windows. Pero Xerox ya lo tenía 10 años antes, estamos hablando de 1970 aproximadamente, 74 si no me equivoco. Y estas personas que trabajaban en Xerox han originado estas primeras PCs. Sus directivos, cuando han visto su centro de investigación, la computadora se llamaba Alto. Tengo el registro por aquí. A ver, a mí me gusta mostrarles cosas más que hablarles simplemente de memoria. Evaluación de sistemas operativos. Van a ver la primera PC. No le han llamado PC, obviamente, porque PC le ha llamado IBM y lo ha patentado con ese nombre. Pero IBM ha desarrollado algo muy tarde, 10 años después. Aquí vamos a ver Xerox Alto. Esta es la primera PC. Fíjense que aquí aparece un ratón, aquí aparece el teclado. Es lo que aparece CPU, no es la CPU. Por si acaso. Esta que está aquí abajo del escritorio es la CPU. Y estos son pequeños discos flexibles. Esta es la CPU. Pero imagínense, estamos hablando de tercera generación de computadoras.
Las computadoras eran como roperos de 4 cuerpos en esta época. Y ellos han sacado una computadora de este tamaño, con interfaz gráfica. No había colores, pero la interfaz era gráfica. Ya habían creado las ventanas, los menús, todo lo que ahora conocemos. Claro que ahora más sofisticado que antes, pero ya lo conocemos. Y aquí está el ratón. Esta computadora, aquí aparece el año, 1973. Fíjense. Esta es ladrón que roba ladrón, ¿no? Han robado la idea y, bueno, no solo la idea, códigos. ¿Han visto la película Piratas de Silicon Valley? Ahí explica un poco eso. Entonces, esta época, estas máquinas ya existían. Y como Xerox tenía estas máquinas, su centro de investigación ha desarrollado estas, le dicen a sus directivos, aquí están sus interfaces gráficas. Fíjense, aquí está el botón Start, que tanto conocemos en Windows, inicio. Ya se manejaba, ¿no? Claro que no hay la papelera, muchas cosas. La papelera creo que ha sido Steve Jobs quien ha aportado. Si mal no recuerdo, en esa época de las interfaces gráficas, ha empezado a aparecer en las primeras Apple, la papelera. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, a lo que me iba, porque no nos interesa... un momentito, por favor. Ok. Aquí nos íbamos. Tenemos esta PC. Bueno, no le llamamos PC, esa computadora llamado Alto. En Xerox tenían esas computadoras. Han desarrollado las computadoras, las han fabricado para todos los que trabajaban allá. Le dicen a sus directivos, hemos creado esto. Y los directivos le dicen, están locos. La computadora no se ha diseñado, no se ha creado, no se ha inventado para llegar al usuario final, a una casa, a un domicilio. Las computadoras son para empresas. Así que imposible. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hacemos, fotocopiadoras. Olvídense de las PCs o de las computadoras. Ha sido pésima su idea, su lógica de visión, porque si hubiesen sido más visionarios, ellos tenían 10 años antes el mercado y el negocio que IBM ha tenido. 10 años antes. Y obviamente hubiésemos adelantado un montón en tecnología. Ya había ratón y había interfaces gráficas. Tal vez ni hubiésemos conocido el DOS ni la consola. Y todo hubiese sido gráfico, como lo conocemos ahora. Pero entonces, ellos tenían sus computadoras propias, diseñadas, desarrolladas por ellos. Empieza a surgir un problema. Este problema surge 10 años después, y eso, casi 20 años después, en el mundo real. Pero dentro de esta empresa, ellos dicen, yo necesito, por ejemplo, imprimir desde esta máquina en esta otra, porque esta otra tiene una impresora buena, una impresora láser. Yo quiero imprimir en esa, pero no tengo que ir con mi disquete, llevarla y copiarla. Han visto de qué tamaño eran los disquetes, ¿verdad? Entonces, ellos inventan, mediante Metcalfe y Bix, creo que Bix, sí, algo así es, lo que se llama Ethernet, con cable coaxial que estaba por los pisos o los techos, ya van a ver en el video. Inventan la tarjeta de red, que viene a ser este adaptador, y tienen la primera red. Claro, lo interesante ha sido que aunque no se les atribuya mucho el mérito, la tarjeta de red se ha popularizado, esta topología se ha popularizado y se han creado redes en base a eso. La primera red que ha empezado a funcionar en base a esto ha sido las redes Novel Network. Y sobre la base de Novel Network, Windows ha creado sus redes. Las Novel Networks estaban basadas en DOS. Windows estaba basada en DOS. Bueno, aún ahora todavía sigue basada en DOS. Veamos el video. Quiero que atiendan bien, porque, como les decía, voy a hacerles preguntas al respecto. ¿Está bien? Ya me he perdido. Ok. Historia de Ethernet. Okay. Bueno, los subtítulos, el sonido no nos va a llegar seguramente, así que voy a bajar el video, el volumen. Son casi 10 minutos, así que por favor atiendan.
story of Ethernet goes back some 32 years, May 22nd, 1973. I wrote a memo at the Xerox Palo Alto Research Center describing how Ethernet would work, and it was my good fortune to be the first person in history given the job of networking a building full of personal computers. You have to remember that in 1973 there were no personal computers. So building on experience with ARPANET, the original, some heavy reading into the Aloha Packet Network at the University of Hawaii, we set out to build a network of personal computers at Xerox. Dave Boggs and I built the first in 73. Our first two driving applications were a laser printer. We were building what I gather is the world's first laser printer, shared among hundreds. We also had early internet access. We wanted all of our PCs to be able to access the internet at speed. So we came up with Ethernet, which ran on a big, thick coax that wandered down the middle of every corridor, and PCs in the individual rooms would then, through a cable, go up, tap into this big coax running down the middle of the corridor. I think we were lucky or very shrewd that we never referred to the coax as coax. We referred to it as, we talked about sending packets up into the ether and having them propagate everywhere. We call this the ether. We borrowed the word from physics. In the 19th century, physicists believed that there was some medium between the sun and the earth, which they called the luminiferous ether. Omnipresent, completely passive medium for the propagation of electromagnetic waves. Now that we felt that this coax through the ceiling, 73, was going to go everywhere, and it was going to be completely passive, and it was the medium for the propagation of electromagnetic waves, namely the data packets that we got personally. So that was the first Ethernet, 73, 74. Dave Boggs and I built it. In 1976, our first paper was published in Communications at ECM. And about 1979, June of 79, I started 3Com Corporation to build Ethernet-compatible products, because by then Xerox and a company called Digital Equipment Corporation, Intel Corporation, had decided to use Ethernet as standard products. We created IEEE Project 802 to make Ethernet into a standard. And by December 1982, there became an Ethernet standard that we used to start building products. And then Ethernet started taking off. In September of 82, we shipped the first, we 3Com shipped the first Ethernet adapter for IBM personal computers. By 1984, 3Com Public was so successful selling these Ethernet cards. Through the 1980s, Ethernet then had to battle Token Ring from IBM, other local area networks that competed with it. And by the end of the 80s, Ethernet had won that battle by adapting to market realities and shifting from coax to twisted pair. Ethernet finally won the battle. Of course, the internet had a lot of growing to do, and say starting about 1994 when World Wide Web came out, then the internet really started growing. People started buying personal computers, not so much spreadsheets, but after about 1994, they started buying personal computers. So over all this time, since 1973, let's see, that would be 32 years, Ethernet has been proliferating, and more importantly, it's been evolving. In fact, Ethernet's evolved so much that today what people mean when they say Ethernet today is little resemblance to the so-called CSMA CD technology Dave Boggs and I developed in 73. So more important than Ethernet's past is its future, where it's going. And I've come up with 5 prepositions to describe the directions in which Ethernet is going. Those are: Ethernet is going
up, it's going through, and it's going over, it's going down, and it's going across all those directions. And let me summarize each of those. Ethernet continues to go up. It started in 1973 at 2.94 megabits per second. It then went to 10 megabits per second, and then 100 megabits per second, and a gigabit per second, and now Ethernet, standard Ethernet runs 10 gigabits per second, and it's going to go higher. Expected to go to 40 or maybe 100 gigabits per second generation. So Ethernet continues to go up, but it's also going through. That is the wide area networking, WAN infrastructure. It's being infused with Ethernet equipment. The old equipment that telephone companies used to use, TDM, SONET infrastructure, is gradually being replaced by Ethernet transport. So Ethernet's going up the LAN and through the WAN, but it's also going over the airwaves. It's becoming wireless, which is a little ironic in that Ethernet was derived from the Aloha packet radio network in the 70s, wireless. It then went through coax and twisted pair and optical fibers, and now Ethernet has come back to wireless again. So wireless Ethernet, recently known as IEEE 2.11 or Wi-Fi, then right behind that WiMAX. So you have Ethernet going wireless, breaking free from wireline access to wireless access. Ethernet is also going down. We've spent the last 30 years networking personal computers, but now Ethernet and its variations and descendants are now going to network subpersonal microcontrollers or embedded microcontrollers, of which there are more than 8 billion shipped every year. Those microcontrollers are today largely unnetworked and therefore less valuable and more expensive. But we are moving toward getting even embedded microcontrollers. Microcontrollers in automobiles, in ships, in homes, in industrial control, in homeland security, and many thousands of applications. See those embedded microcontrollers. And finally, Ethernet is going across what George Gilder called the telechasm. Here we have all this bandwidth being created in the LAN because Ethernet is going faster and faster and faster. Here we have all this bandwidth in the WAN, the wide area network, being created through the proliferation of dense wave division multiplexing. But between the LAN and WAN has been this bandwidth chasm, the telechasm. That is, the connection between the LAN and the WAN as made available by carriers has been very slow. So for example, you have dial-up service and more recently DSL and cable modems and maybe T1, but all those are very slow compared to the bandwidth available. So now we're taking Ethernet across the telechasm in an effort organized by the Metropolitan Ethernet Forum. We're calling this carrier Ethernet. It's a version of Ethernet which reconciles the advantages of Ethernet with the requirements of service offerings from carriers so that carriers can offer a bridge across the telecom. Ok. Veamos. ¿Cómo se utilizaba Ethernet cuando se ha desarrollado por primera vez? Por medio de ¿Para qué se ha desarrollado Ethernet por primera vez? Para conectar impresoras, Para básicamente. conectar impresoras. Ok. Como les había explicado inicialmente, o sea, la idea era compartir cosas. De ahí ha surgido la red, ¿se dan cuenta? Bueno, él habla de 35 años, ya van a ser casi 40, obviamente. Entonces, ¿qué aspectos de Ethernet han permanecido sin cambiar durante todo este tiempo? La comunicación por cable.
Ya, por un lado sí, pero también se han fijado lo paradójico que Metcalfe dijo, es que Ethernet ha nacido de una idea inalámbrica. El primer protocolo de acceso al medio se llama Aloha. Es el primer protocolo conocido de los 70. Todavía se utiliza. Los satélites utilizan, se llama Slotted Aloha, Aloha Samurado. Lo utilizan los satélites y GSM con los celulares, por ejemplo. No importa que sea tan viejo, no es malo. Ha partido de una idea inalámbrica, lo han pasado a un cable de cobre coaxial, ha evolucionado a UTP, como decía él, se llega a fibra, y ahora está trascendiendo al lado inalámbrico. Si bien todavía le falta mucho tiempo por recorrer a inalámbrico, y les he mostrado las diferencias, estamos derivando a inalámbrico. Ha empezado en inalámbrico y está terminando en inalámbrico. La idea es que termine bien, pero si estamos hablando de 400 gigas en fibra, y con 1 giga a 6 gigas en inalámbrico, tiene mucho camino para recorrer. ¿No? Todavía tiene mucho camino para recorrer. ¿Cómo han cambiado los dispositivos en Ethernet? Los medios físicos. Desde que se ha creado hasta la fecha. ¿Cómo han cambiado? Él dice que le ha ganado la pelea a IBM. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que sea? La primera topología es un bus. ¿Está bien? Bueno, disculpar los dibujos, pero estoy utilizando un trackpad para hacerlo, así que muy complicado. Esas son las pequeñas computadoras. Ellos han conectado a un cable coaxial. Bueno, tienen aquí cables BNC, perdón, conectores BNC, tienen terminadores, tienen todo un esquema. Pero esa es la idea, una topología en bus. Si la información tiene que fluir, tengo que cambiar de color. A ver, vamos a utilizar esta. Si esta máquina quiere transmitir, la información va a fluir en todos los sentidos. Eso es broadcast. Le va a llegar a este equipo, le va a llegar a este equipo y a este otro. Eso es broadcast. Vamos a suponer que este equipo estaba mandando a este otro. Entonces, este lo va a recibir y lo va a tomar como OK. Este lo va a descartar. Este lo va a descartar. Eso es broadcast. Difusión. ¿Está bien? Este esquema era, a ver, ineficiente. Resulta que este cable coaxial tenía el problema de que se dañaba mucho cerca de las tarjetas de red. Y si ustedes recuerdan un cable coaxial, no importa que no hayan conocido uno de red, si alguien tiene televisión por cable y no les llega por fibra, sino por coaxial, se van a dar cuenta que este cable tiene 2 hilos, uno interno, un conector interno, recubierto con un aislante y una malla metálica, que es el segundo conector. Ambos tienen que estar conectados. Pero un cable de cobre, si ustedes van moviendo y moviendo y moviendo, se va a romper. Fácilmente el cobre se rompe ante el movimiento. Y a veces es difícil determinar dónde está el problema. Entonces, este tipo de esquema, este tipo de red tenía ese inconveniente, saber dónde estaba el problema. ¿Está bien? A ver. Entonces, lo que hacen es cambiar a otra topología. Una topología con un elemento intermedio. ¿Cómo se llama la topología? Estrella. ¿Cómo se llama el elemento intermedio? Switch. Servidor. No. Hub. Oh, sí. Inicialmente es un hub, no es un switch. Se crea como un hub. ¿Sí? Esto es un hub. La lógica. Si este equipo quiere comunicarse con este equipo, ¿qué hace el hub? Direccionar, buscar en su lista y mandar directo a la computadora que quiere enviar, según la No. dirección IP. También hace transmisión.
broadcast. Broadcast. También hace broadcast, porque un hub es un concentrador. Entonces, lo mismo. Le llega a este, lo toma. Este lo descarta, este lo descarta, este lo descarta. Seguimos en broadcast. Internamente, ¿cómo se ve la conexión? Internamente, están creando una unión de todos los enlaces. Un punto que está uniendo todos los cables. Si este punto se convierte en línea, es decir, lo extendemos el punto, tenemos exactamente esto. No hemos avanzado. ¿En qué hemos avanzado? El tipo de cable no es el mismo, lo que nos da una ventaja. Pero este cable se utilizaba por su aislamiento. El aislamiento evitaba los ruidos electromagnéticos. Este cable, para hacer ese mismo trabajo, ¿qué es lo que hace? Este es un UTP. ¿Qué es lo que hace? Es par trenzado. Trenza los pares. Pero al trenzar los pares, lo máximo que está haciendo es evitar que vayan en paralelo. Pero no es suficiente, porque estos hilos de UTP son mucho más delgados que el coaxial. Para poder hacerlo, manda corrientes contrarias en los pares. ¿Y corrientes contrarias qué se hacen? Se anulan. ¿Qué pasa con Se corrientes atrae. contrarias? Se atrae. anulan. Entonces, esto permite tener la misma, prácticamente, aislación a ruidos que tenía el cable coaxial. Pero una gran ventaja, ¿y por qué le ha ganado a IBM? Esto era half duplex. ¿Por qué consideramos que es half duplex? Utilizamos solo dos hilos para transmitir Y para recibir. y para recibir. ¿Está bien? TX y RX. Dos hilos. No tenemos más que dos hilos, así que no podemos hacer más. Transmitimos y recibimos, pero no al mismo tiempo. Eso se llama half duplex. En UTP, ¿cuántos hilos usamos? 8. No. Ahora usamos 8. Pero cuando se ha creado uno utilizábamos 8. ¿Cuántos usábamos? Hasta categoría 5E. ¿Cuántos se usan? 4. 4. ¿Cuáles son los hilos? ¿Saben? Los naranjas y los verdes. Ya, pero en cuestión de puertos, de número de conector, perdón. ¿Qué números son? El 1, el 2, el 3 y el 6. Eso no se parece a un 6. Un 6. Estos dos son un par y estos dos son un par. Si utilizamos 568A, esto es verde y esto es naranja. Si utilizamos 568B, esto es naranja y esto es verde. Esa es la idea. Pero ¿qué estamos haciendo con los dos hilos? Entonces aquí se manda positivo, aquí negativo, aquí positivo, negativo, y logramos eliminar esas corrientes electromagnéticas. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, con estos dos hilos, transmitimos. Y con estos dos hilos, recibimos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Seguimos con half duplex? ¿Seguimos con half duplex? No, ahora es full duplex. Utilizamos un par para transmitir y un par para recibir. Hemos mejorado este esquema. Aunque topológicamente, si se dan cuenta, este punto extendiéndolo se vuelve una línea y tenemos esto. No importa. No hemos cambiado mucho, pero hemos mejorado. Transmitimos full duplex. Esto le permite ganar la batalla contra Token Ring. No este esquema inicial, sino este cambio. Y es por eso que Token Ring de IBM, el 802.4 y .5, mueren y se queda 802.3. Luego, este dispositivo
el hub, se cambia por otro dispositivo. ¿Cómo se llama? El switch. ¿Y cuál es la diferencia entre un hub y un switch? La topología. ¿No? La topología sigue siendo la misma. Es que el ¿Cuál es la hub emite ¿no? un broadcast. En cambio, el switch solo una vez. Ok, el hub hace broadcast porque está utilizando un conmutador. El switch, vamos a hacerlo. Vamos a poner cambiar de color, algo está pasando aquí. No me permite cambiar de color. No tengo la pestañita para cambiar de color. No importa. Entonces, este transmite y este recibe. Y los demás ni se enteran. Pero internamente ya no es esto, sino es como una malla. Vamos a ver eso más adelante. Vamos a aprender. En la parte superior hay para cambiar color, Inge. Ah, aquí está. Claro, es que estoy acostumbrado normalmente a utilizar en escritorio aquí y aquí me da las pestañas. Ok, gracias. Es la primera vez que estoy usando esta pizarra como tal. Siempre utilizo simplemente el menú de barrita de menú y dibujo sobre cualquier hoja. Entonces, hace esto. Y los demás ni se enteran. Entonces, está generando menos tráfico, no hay colisiones, optimiza. Pero antes de que aparezcan los switches, ya había ganado la batalla. ¿Está claro? ¿Qué creen que va a Sí. pasar en el futuro con Ethernet? Bueno, Metcalfe lo ha dicho hace muchos años. ¿Qué pasaría en el futuro? ¿Alguna idea? Ethernet clásica es la que se ha creado con la conexión de estas tres empresas: Xerox, Digital Equipment Corporation e Intel. DICS se llamaba la red DICS. Y esta red DICS ha popularizado la tarjeta de red y ha permitido que se estandarice esta red, este tipo de red llamada Ethernet. Si bien empieza con Ethernet, con los hubs ha llegado hasta Fast Ethernet, es decir, 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo. Seguían existiendo los hubs. Donde ha desaparecido el hub es cuando se ha pasado a 1000, es decir, 1 giga. Recién ahí los hubs ya no se han fabricado para 1 giga, sino han sido reemplazados por switches. Pero durante un buen tiempo han estado trabajando con Fast Ethernet. Entonces, Ethernet clásica no solo es 10 megabits por segundo, ha llegado también a lo que vendría a cubrir a 100 megabits. Ahora hay un esquema interesante que se llama XYZ. A ver, vamos a ponerlo aquí. XYZ. Pues empezamos con 10 base 5. Esta es con la que ha empezado Metcalfe. Perdón. Este 10 sería X, base sería Y, y este Z sería 5 sería Z. ¿Está bien? ¿Qué significa 10? ¿Qué significa la X? La velocidad, 10 megabits por segundo. ¿Qué significa base? Banda base. ¿Qué significa 5? 5 por 100, 500 metros. La red que ellos han empezado a desarrollar podía alcanzar hasta 500 metros de distancia. Pero se podían poner repetidores. Estamos hablando sin repetidores. ¿Está bien? Entonces, podemos manejar 500 metros. Y los computadores se pueden separar hasta 2.5 metros, no más. Si alcanzamos varios repetidores, podríamos tener hasta 2.500 metros. En esa época, una maravilla. Teníamos solo cable coaxial grueso, imagínense. Se crea un esquema llamado 10 base 2, en la evolución justamente de Ethernet. Y este es el que se populariza en el mercado. 10 megabits por segundo, banda base a 200 metros. En la práctica, 185. En la teoría, 200 metros. Es un cable coaxial delgado. Se llama Thin Ethernet. Este se llamaba Thick Ethernet, grueso. El cable coaxial delgado es muy parecido al cable de televisión. Uno es RG58 y este es RG56. Entonces no difiere mucho en la norma. ¿Está bien?
transmite 10 megabits por segundo, y bueno, luego aparece, bueno, aquí está hablando de Ethernet conmutada, pero aquí aparece algo que se llamaba, no tengo texto, ese es el problema, aparece 10 base, es un problema escribir con trackpad, 10 base T. ¿Qué significa? Que reemplazan la topología en bus. ¿Por qué topología? Estrella. Estrella. Entonces, ¿qué tipo de cable utilizan? UTP. Trenzado. Y el T viene de twisted, trenzado. 10 base T, 10 megabits por segundo, banda base, twisted. Y ahí cambia la topología, de bus a estrella. Pero seguían manejando 10 megabits por segundo. ¿Está bien? Para que tengan un esquema, una idea de lo que significa base. La televisión por cable se maneja en 10 broad, banda ancha si quieren, así se llama, broad, de broadcast, 36. Entonces se está transmitiendo a 10 megabits por segundo, banda ancha implica un cambio de tecnología entre digital y analógico, no es otra cosa, y 36. 36, ¿qué distancia se consideraría? 3.6 kilómetros. No, 3.600 metros. Sí, está bien, 3.600 metros, ¿no? 3.6 kilómetros. ¿Qué implica? Que cada 3 kilómetros ellos necesitan un amplificador. Pues se van a dar cuenta que en algunos manzanos existen unas cajas que están amplificando. Pero este cable le permite llevar televisión por cable hasta 3 kilómetros, sin problema. ¿Está claro? De ahí viene un poco el XYZ, la forma de desarrollar esa tecnología. Les había dicho que Fast Ethernet no necesariamente está fuera del Ethernet principal, del Ethernet clásico, pero vamos a hablar de Ethernet conmutado, el siguiente esquema. Aquí tenemos lo que es internamente un hub, y es lo que les he tratado de dibujar. Tenemos por fuera exactamente lo mismo que un switch. Si no dice hub o switch, ustedes no podrían diferenciarlo, porque es un esquema que tiene puertos de J45 de igual manera. Pues aquí tenemos todos los hilos, de alguna manera, concentrados, por eso se llama concentrador, en un solo punto. Es por eso que les decía que si este punto lo extendemos, tenemos un bus. Esta es la diferencia con un switch. Internamente tiene algo que se llama switch fabric, y que viene a ser una especie de conmutador. Si este equipo se quiere conectar con el último, con este, no va a poder hacerlo directamente. Lo va a hacer con este, con este, con este y con este. Este lo va a considerar, este lo va a descartar. ¿Sí? Entendemos bien eso, ¿verdad? Broadcast. Ahora, si este equipo se quiere conectar con este, sí lo va a poder hacer. Va a buscar un circuito que le permita conmutar y no afectarse con otros. Si el segundo equipo quiere conectarse con otro, pues va a buscar otro circuito que le permita conectarse. Y no se van a interferir. Mientras aquí, al hacer broadcast, si este equipo quiere mandar a otro, va a ocurrir lo mismo. A este, a este, a este y a este. La gran diferencia entre un switch y un hub. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Nos estamos tomando harto tiempo para esta parte, pero es esencial. Vamos a correr en los elementos donde ya es pura tecnología. Lo que quiero es que se entienda bien esta parte. ¿Bien? A ver. Yo, bueno, si se han dado cuenta, no estoy manejando Windows. Entonces estoy abriendo una máquina virtual Windows hasta para mostrarles lo que es el emulador, el simulador de red de Huawei. Pero no vamos a ver en este momento esto. Quiero mostrarles Packet Tracer, pero un Packet Tracer antiguo. Y Packet Tracer actualmente lo puedo utilizar hasta para Mac, no hay ningún problema. Pero
Este packet tracer antiguo me permite entender un poco este concepto o diferencia entre un switch, un hub y un access point, gráficamente. Vamos a entender cómo funciona la lógica por dentro, pero quiero también que entiendan gráficamente. Ok, veamos. Packet tracer muy antiguo. Estrella de un hub, 3 máquinas conectadas en estrella, ¿verdad? Si hago la simulación, voy a mandar un mensaje de la PC0 a la PC1, va a ocurrir exactamente lo que les he dicho. Va a ser un broadcast, menos por el puerto de origen, pero todos los demás puertos. Los demás van a descartar y el que está bien lo va a considerar. No parece problema, ¿verdad? ¿Qué sucede si tenemos ahora más hubs en red? Tenemos una serie de hubs unidos en un esquema de este tipo. Y ahora quiero mandar un mensaje de la PC1 a la PC10, que está aquí abajo. ¿Está bien? Voy a hacerlo. Voy a mandar el mensaje. ¿Qué pasa con la PC en el primer hub? Broadcast. Segundo hub, broadcast. Tercer hub, broadcast. Y fíjense cuánto de congestión estamos generando, flujo de información, que es inútil. Totalmente inútil. Hasta que llegue a su destino y recién lo va a tomar en cuenta. Eso es lo que pasa con hubs. ¿Ok? ¿Qué sucede con switch? Vamos a ver la forma más simple. Tenemos un switch, otra vez estrella, y ahora el equipo 0 va a mandar un mensaje al equipo 2 y luego el 1 al equipo 0. Veamos. Llega el switch, conmuta y recibe el destinatario. Pasa el PC1, conmuta y recibe el destinatario. Una diferencia abismal. ¿Sí? Pero veamos la diferencia en los hubs y si los reemplazo por un switch. He hecho la primera simulación, ¿se acuerdan? Un equipito mandando a un equipo. Pero quiero ahora, voy a mandar al mismo tiempo, de la PC5 a la PC2, de la PC4 a la PC11, de la 6 a la 0, de la 2 a la 9, de la 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Colisiones. Y como utiliza CSMACD, se va a notificar. Este está llegando bien, fíjense, pero al llegar con otras 3 colisiones se pierde. Y al final nadie recibe. Entonces necesitamos un protocolo muy eficiente para que alguien reciba. ¿Qué sucede si ahora en esta topología voy a colocar un switch y voy a reemplazarlo en el lugar donde está el hub? ¿Qué tipo de cable tengo que utilizar para conectar un switch a un hub? ¿Cruzado o directo? Cruzado. Ok, entonces utilizo cable cruzado. No importa el puerto, no me importa, quiero conectarlo. ¿Está bien? Cable cruzado, cualquier puerto. Lo estoy haciendo en tiempo real, en línea. No he apagado los switches, perdón, los hubs, porque se supone que es una empresa, está trabajando, entonces estoy haciendo algo en paralelo. Y una vez que tenga conectado con todos los puertos, voy a apagar mi hub. ¿Está bien? Lo tengo. Pues ahora voy a remover el hub. Y tengo mi switch que está reemplazando. He utilizado, he escogido el elemento central porque ahí he visto que de este lado estaba viniendo un paquetito completo y se ha perdido de uno que había sobrevivido, ¿se acuerdan? Pues vamos a hacer la simulación con esto. Vamos a saltarnos a esta parte que nos interesa. ¿Está bien? Empecemos. Aquí, colisiones. Como son hubs, colisiones. Ahora otra vez, aquí está el paquetito que está sobreviviendo. Pasa por aquí. Las colisiones no pasan. ¿Se han dado cuenta? Y como son hubs, bueno, va a llegar al destinatario.
Hemos logrado que un paquete llegue, pero no solamente eso. ¿Qué ha pasado con las colisiones? Ahí, fíjense, hay 3 CSMACDs, detección de colisión, que estaban viajando para decir, colisionado, tienes que volver a mandar. Y aquí un paquete que estaba bien. Han llegado al switch, no se han interferido. Lo bueno es que las colisiones no han pasado. Y la red se ve despejada. Obviamente, si reemplazamos todos los hubs con puros switches, tendríamos un esquema como tiene que ser. Entonces, si ustedes conocen empresas que todavía tienen hubs, ya saben la razón por la cual tendrían que cambiarlo. Pero veamos algo que no nos toca ver, pero que es importante para diferenciar. Un access point. El mismo esquema. 3 computadoras conectadas con un access point. Esto es su casa, por ejemplo. Tienen su portátil, su teléfono y una PC. Que las 3 están con access point. ¿Cómo funciona el access point? Vamos a mandar de la 0 a la 2. ¿Ustedes creen que se va a comportar como un hub o como un switch? Vamos, quiero respuestas. Vamos, como un switch. Como un switch, ¿ok? ¿Quién opina como un hub? Bueno, hay una sola respuesta, como un switch. Veamos. Llega al access point y broadcast hasta por el punto de origen. ¿Es como un switch? No es como un hub. Es peor que un hub, porque el hub manda por todo lado menos por el puerto de ingreso. Aquí, como el medio es el aire, ¿cómo puedes diferenciar el access point si está viniendo o si está yendo? Es el aire, 360 grados de aire. Así que es peor que un hub. Así que cuando tienen que utilizar redes inalámbricas, pero pueden colocar redes alámbricas, pónganse a pensar que esto es pésimo. Esto está diseñado para lugares donde no puede cablearse. Físicamente es difícil cablear. ¿Ok? Continuamos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ahora se entiende mejor la idea entre un hub y un switch? Sí. Ok, Sí, ingeniero. Sí. adelante. Adelante. ¿Querían preguntar? ¿Había preguntas o no había preguntas? ¿Escuchaba a alguien? Ok, continuamos. A ver. Esto es lo que pasa dentro. Bueno, si tuviésemos hub, el protocolo que impera es el CSMACD. De esto les ha hablado el creador, Bob Mercado. CSMACD dice, ¿el canal está libre? Sí, puedo transmitir. ¿El canal está ocupado? No. Perdón, ¿el canal está ocupado? Sí, está ocupado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo transmitir? No, tengo que esperar. Pero es como lanzar una moneda. Lanzo la moneda y en función de lo que sale, ¿vuelvo a preguntar o espero? Vuelvo a preguntar, ¿está libre? No. Vuelvo a lanzar la moneda y dependiendo de lo que salga, vuelvo a preguntar o espero. En este caso, espero. Se vence el tiempo y vuelvo a preguntar, ¿está libre? No. Vuelvo a lanzar la moneda y me dice que tengo que esperar. Espero un tiempo mayor. Estoy utilizando un protocolo que de alguna manera me va a permitir manejar el mismo medio, pero también va a afectarse en el sentido de las colisiones. Voy a mostrar un simulador. ¿Qué es eso? Acceso al medio. Como verán, tengo en mi máquina un montón de cosas y bueno, no los he puesto para cursos. A medida que estamos hablando, van surgiendo cosas y recuerdo que tengo algo y prefiero mostrarles. Quiero que se entienda bien lo que estamos hablando. Este es un simulador, es un bus.
yo puedo decir que en el 50, en el segmento 50 va a estar, por ejemplo, una máquina, en la 20 otra y en la 80 otra. Simplemente coloco 3 máquinas al bus. No sé si se llega a distinguir, pero aquí dice idle cuando no está haciendo nada. Está sin hacer nada, está inactivo. Sense, azul, significa que va a escuchar al medio. Va a saber si está ocupado en el canal. Verde está transmitiendo, amarillo está en progreso, significa que ya ha transmitido. Lock off, si es que se pone en rojo, significa que va a haber un back off, o sea, va a esperar un tiempo, si detecta una colisión. ¿Está bien? Pongo, por ejemplo, a este, hago un clic. Azul, verde, no está colisionando con nadie. Amarillo, todo bien, ha hecho un broadcast y bueno, los paquetes están viajando y van a llegar a su destino. Hago un clic con este, lo mismo, ha detectado que no pasa nada. Hago un clic con este, ha detectado que no pasa nada. Van a colisionar, pero en el camino. ¿Qué pasa si cuando colisionan, hago este, por ejemplo, hago un clic, coincidido, vamos a ver, están en transmisión, se han perdido paquetes, quiero generar el backup para que vean. Este va a generar, este está esperando algo. Ahí está el backup. Bueno, ese era muy pequeño, se han dado cuenta, apareció un numerito. Y no ha podido transmitir, porque apenas se ha vencido, estaba ocupado el canal. Le vamos a dar un poco de tiempo. No, sucedió algo. Vamos a ver cuando esté pasando por aquí. No podemos lograr el backup. Entonces, la simulación no está muy bien. La idea es que detecte que está algo mal, en el momento ese, el canal está ocupado y va a ponerse a esperar. Se llama backup. Y tendría que haber un número decrementándose para generar justamente ese evento. Entonces, fíjense, la cantidad de rojos que estamos viendo significa que están, ahí está el backup, lo que les decía. Este no ha podido mandar, entonces ha generado un tiempo de espera. Y cuando se venza, estaba vacío y no ha podido mandar. No importa que colisione con los demás. Lo mismo este. Hemos generado una colisión. Está transmitiendo, no va a poder hacerlo y hay un backup. Aquí tiene otro backup. ¿Se han dado cuenta? Entonces, si tuviésemos 100 máquinas en esta red, imagínense los tiempos de espera de cada uno de ellos. Esto es Ethernet SMSD. Así ha sido creada. Claro que cuando han creado seguramente no tenían 100 máquinas conectadas. ¿Está bien? Eso ya no se usa. Con el switch ha dejado de usarse, pero no significa que la tarjeta no lo haga. La tarjeta de red tiene el protocolo configurado. ¿Cuándo empezaría a trabajar? Si el switch se colapsa y trabaja como un hub, entonces la tarjeta empieza a ser SMACD. O directamente lo conectamos a un hub. O empezamos a cambiar la velocidad y, por ejemplo, un switch conectado con el half duplex y la máquina con full duplex, por ejemplo. Entonces van a empezar a tener problemas. Y va a tener que entrar a trabajar el SMACD. No ha desaparecido. El SMACD sigue en las tarjetas de red. ¿Está bien? Eso es SMACD. Pero las redes switchadas, entonces, las redes switchadas internamente tienen puertos que se consideran puertos de ingreso y puertos de salida. El mismo puerto es de ingreso y de salida. Pero, ¿a qué nos referimos con puerto de ingreso y salida? Tienen un buffer, tienen un espacio de memoria que guarda, que va a almacenar cierta información de los paquetes. ¿Está bien? Vamos a ver sobre esta información que almacena, tiene que ver con la dirección de entrada o la dirección de salida. Hay alguien que acaba de llegar. Vamos a habilitarlo ahora, me imagino que se pondrá el día después. Fast Ethernet significa 100 megabits por segundo. Ha salido el 95, fíjense, mucho tiempo después de Ethernet. Aquí están las normas con par trenzado y con fibra. No vamos a entrar mucho en detalle sobre esto. Gigabit Ethernet sale el 99. Hay subcomités. El 802.3 es la rama principal, Ethernet.
y se van creando letras en función de lo que vaya apareciendo. No son letras consecutivas, porque las investigaciones no todas tienen un buen resultado. Un ejemplo es 802.11, por ejemplo. Existe 802.11a, 802.11b, pero después el siguiente es 802.11g, el siguiente es 802.11n, el siguiente es 802.11ac. Imagínense cuántos años y cuántas letras han pasado en las investigaciones. Mucho tiempo invertido en investigación, dinero, que al final se pierde. Y la que tiene éxito sale a la luz. ¿Está bien? Aquí tenemos las de 1 giga sobre fibra óptica y las de UTP. Fíjense que esta utiliza 2 pares y esta utiliza los 4 pares. ¿Se acuerdan al rato que les decía cuántos hilos se utilizan para conectar? Esta ya está utilizando 4 pares para lograr las velocidades adecuadas. 10G Ethernet, aquí manejamos las normas, 4 pares de UTP también, a nivel de fibra, estos son lo que se puede alcanzar con las distintas normas. Tenemos 40G, esta no tiene UTP, este cableo de cobre es otro tipo de cable, es tipo coaxial, fíjense que alcanza 10 metros, no alcanza más, son más fibra ópticas, 40G. Luego tenemos 100G, fibras ópticas y otra vez ese mismo cableado. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok. Voy a guardar la grabación y voy a generar otra grabación, porque ya ha pasado acá prácticamente 2 horas